Así que yo no ha visto en los últimos tiempos una familia que ha sido calumniada, una familia que ha recibido ciertos daños de descrédito. Y todas estas palabras van a estar relacionadas con la murmuración. La murmuración es algo que Dios no pasa por alto. Vamos a ver lo peligroso que es la murmuración. Y yo creo que lo que escribe el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 10, verso 10 y 11 es una realidad, y dice que se escribió para nosotros como un ejemplo de lo que les aconteció a los que murmuraron en aquel entonces. Vamos a ver la raíz de todas estas cosas para que nosotros no caigamos en tal cosa de murmuración. Y la palabra se lee de esta manera: ni murmuréis. ¿Qué dice? Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, hablando de los antepasados o de los pasados, desde el Antiguo Testamento. Como uno de ellos pone un ejemplo de gente que murmuró en un tiempo. Y mire esto. Y perecieron por el destructor. No fue Dios que los destruyó, sino que entonces da a conocer que hay un principado, hay una fuerza que cuando usted entra en la área de murmuración, usted queda expuesto a ser destruido. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Estas cosas murmuraron, fueron destruidos, dice el apóstol. Y esto se escribió, esto lo estamos leyendo el día de hoy como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que estamos en los últimos tiempos. Estamos en los fines de los tiempos, pero en los fines de los tiempos hay un peligro. En los fines de los tiempos hay algo que usted y yo debemos de cuidarnos, y es la murmuración. La murmuración, si usted en casa usted ve el verso 10, le van a aparecer unas letras chiquititas. Y eso lo van a llevar a ejemplos al Antiguo Testamento. Lo van a llevar a Éxodo, lo van a llevar a Deuteronomio, lo van a llevar a diferentes partes de lo que les aconteció a esta gente. Usted lo va a ver ahí, letra chiquita, lo puede buscar en casa. Yo traje Números capítulo 16. En Números capítulo 16 acontece algo de este ejemplo, de lo que se escribió para cada uno de nosotros. Y dice: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¿Cuál fue la murmuración de ellos? Que habían dado muerte. ¿Era cierto? No era cierto. No era cierto. Vamos a aprender que la murmuración tiene un fin, tiene un propósito, y el cuidado que vamos a tener nosotros de no hacerlo, y si lo hacen, el cuidado de cómo defendernos, porque lo pueden destruir, puede ser destruido. Entonces, la importancia de ello. Mire, inmediatamente que el pueblo murmura, ¿unos murmuraron o murmuró todo el pueblo? Si usted quiere ver una familia destruida, que comiencen a murmurarse los unos a los otros, y le aseguro que se destruye. Usted quiere ver una iglesia destruida, que empiecen a murmurar los unos de los otros.
Eso es algo terrible, es algo que daña, es algo perjudicial. Pero tenemos que tener, por eso la Biblia dice que esto se escribió como ejemplo, para que nosotros no hagamos lo mismo. ¿Cuántos dicen amén a ello? Verso 42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció el ángel de Jehová. Hablábamos hace unos días del ángel de Jehová, fuerte, amén. Verso 43. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. 44. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Estamos hablando de que el pueblo había murmurado. Mire todo lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo, lo grave, lo peligroso que es la murmuración. Verso 46. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, por el pecado, por la murmuración, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. De inmediatamente comenzó a morir gente. Y usted puede seguir leyendo de ahí en adelante, los que toman nota o los que están mirando pueden ir tomando nota, y usted va a ver que en el momento que comenzó 14,000 murieron. O sea, Moisés tenía que moverse tan rápido, porque se enciende el furor del Señor acerca de esto, lo peligroso, lo difícil que es. Así que las consecuencias que hay, usted las puede buscar en esas letras pequeñitas, y lo va a llevar a diferentes pasajes de las Escrituras, que la murmuración no se queda así nada más, que no acontece nada. Algo acontece, porque vamos a aprender que algo se despierta. Algo se despierta para destruir a causa de una murmuración. Números 14, verso 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Murmuraron, no estaban contentos, no estaban conformes. Y es que es una de las manifestaciones, que cuando no estás contento con algo, cuando no te conviene algo, entonces comienzas como a no tomarle importancia y a no ser relevante a aquello. Y esto está hablando acerca de la tierra prometida. Mire verso 36 y verso 37. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando a aquel país. ¿Qué había dicho Dios? ¿Cómo era aquella tierra? Buena, tierra que fluía leche y miel. ¿Para dónde iba el pueblo de Israel? Para esa tierra, para una tierra de bendición, que hasta el día de hoy es una tierra de bendición, amén. Pero ellos, como no les gustó, no les pareció, entonces comenzaron a decirle a la gente: ¿saben qué? Esa tierra no es buena.
esa tierra es así, esa tierra es así. Y comenzaron a murmurar, y al comenzar a murmurar se despierta en ellos y comenzaron a decir: mejor hubiéramos muerto en Egipto, mejor hubiéramos muerto o morir aquí en el desierto, porque esa tierra no vale la pena. Es mejor Egipto, es mejor aquí el desierto que esa tierra. Nos han engañado. ¿Se imagina usted hasta dónde llega la murmuración? Verso 37. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de, ¿qué dice? De plaga delante de Jehová. Note bien lo que trae la murmuración. Inmediatamente, o sea que la murmuración no se queda así de esa manera, nada más ya murmuré, ya algo no me gustó, lo dije. Y la murmuración, y aquí podemos hacer amplio en esto y podemos terminar hablando acerca de todos los pasajes bíblicos, como el comportamiento de la murmuración, las cualidades de la murmuración, el hablar quedito. Mira, una gente de cuando empieza a hablarte, mira, le voy a decir algo. Usted ya sabe que va a murmurar, que va a decir algo en contra de algo. ¿Por qué no lo dice duro? Usted ya sabe un síntoma. Y usted dice: usted debe estar aprendiendo el día de hoy que la murmuración no es buena. Amén. No es buena. Así que se quejaron. Y tenemos que tener cuidado. Usted sabe que usted ha visto gente que nunca está conforme, que no le gustan las bancas, y si es en la casa, que no le gusta la comida que le hacen, que todo no le gusta. Y comienza a quejarse. Comienza a venir un montón de cosas. Pero se imagina gente que estaban ahí, estaban cerca, ya habían conocido la tierra. No miraron la promesa, no miraron lo que Dios dijo, no miraron los frutos que habían en él, no miraron la tierra que era buena, que era próspera. No miraron eso. Miraron lo negativo. Por eso hay que aprender a mirar. Amén. Glorioso Dios. Así que cuando las personas murmuran en su corazón, también están despreciando. ¿Qué estaba haciendo esta gente? Estaba despreciando la tierra que se les había dado. Y yo espero que eso no ocurra, ¿verdad? Que nosotros, lo mejor que tenemos es el Señor Jesucristo, amén. Y que Él es el único camino y el mejor camino, que no hay nada mejor, aleluya, que pueda ser más hermoso que eso. Así que si hay algo que no nos gusta, porque van a haber cosas que no nos gustan, ¿sí o no? A veces con la ropa hay cosas que no nos gustan a nosotros. A veces puede ser dentro de la iglesia. Hay cosas que no nos gustan. A veces también no nos gustan ciertos predicadores, ¿sí o no? Pues para no quedar así, tan así, o ciertos cantantes, amén. O ciertos sugieres. Y comenzamos. Y nos cerramos. Y cuando alguien pasa, o alguien que no simpatiza con nosotros, ¿qué hacemos inmediatamente? Desestimamos. No queremos cantar. Estamos ahí, es que ya se quite, por favor. ¿Sí? El desinterés entonces provoca una murmuración. Así que podemos poner tantos ejemplos. Yo creo que si yo leo este pasaje de la Biblia, ya con este nos podemos ir. Lo leemos y nos vamos, amén. Hay pasajes que son bien claros, que no se necesita más. ¿Cuántos se quieren ir ya? ¿No? Ok. Ampliamos todo el panorama. Que conste, Filipenses capítulo 2, versos 14 y 15. Yo pensé que hasta aquí íbamos a llegar, pero ya que usted quiere que abundemos, amén, y que conozcamos la raíz de la palabra y todas las palabras que se asemejan acerca de la murmuración. Así que tenemos un buen rato entonces, pero no voy a murmurar en el camino.
Filipenses capítulo 2, verso 14. Haced todo sin murmuración y contiendas. ¿Se lo desgloso o ya usted está claro? Hacerlo. ¿Usted ha hecho cosas murmurando? Yo he hecho cosas murmurando. Máximamente cuando uno está en casa, ¿no? Y que por equivocación el papá lo mandó a usted una vez, otra vez, y usted está mirando que aquel otro no lo han mandado. Y usted a la tercera vez usted revienta. ¿Y por qué solo a mí? ¿Por qué? Usted solo tiene que obedecer, usted es hijo. ¿Acaso usted tiene que ir en contra de su papá? ¿Verdad que no? Glorioso Dios. Haced todo sin murmuración y contiendas. Verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de una generación que murmura, en medio de una generación de los últimos tiempos que está diseñado para murmurar. Ustedes en medio de ello tienen que estar puros, limpios, sin manchas, sin murmurar y haciendo las cosas bien, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Glorioso Dios. Usted sabe que es fácil caer en la murmuración, ¿verdad? Y es fácil no contaminarse. Una de las cosas que nos cuesta mucho, la política, ¿sí o no? ¿Usted le ve algún partido político? Amén. ¿Así? Y es difícil no, por poner ejemplo, no hay fútbol, hay cuántas cosas, ¿no? Y es difícil no ensuciarse. Es difícil no ensuciarse. Es difícil no desacreditar. ¿Sí o no? Es difícil no hacerlo. En la congregación de igual manera. Pero tenemos que aprender. Tenemos que aprender porque leímos en Corintios capítulo 10 que hay letras chiquititas que lo llevan, que eso se escribió para que nosotros aprendamos de aquellos que murmuraron. Amén. Vamos a entrar un poco más entonces. Vamos a abundar un poco más. Amén. Solo estamos tendiendo la mesa. Dice la Biblia en Génesis capítulo 6 verso 5 que la tierra fue destruida por causa de violencia. Los hombres se hicieron violentos. Hoy en día está lo mismo. Está lo mismo. Entonces, a causa de eso, entonces Dios destruye aquella generación, hablando del tiempo de Moisés. Por eso Dios destruyó a la tierra. Por causa de los hombres se hicieron violentos, porque la palabra murmuración está alineada acerca de la violencia. Y esto es tan importante para nosotros. Todo lo que se hace violento se destruye. Absolutamente todo. Entonces se violentó el hombre. Entonces no hubo más remedio que una destrucción. Yo no sé si usted ha visto cuando se violenta algo. El día de ayer andábamos con un hermano en una tienda y yo le pregunté por una parte de la tienda y me dijo no hay. Pero son de esas veces que uno dice voy a buscar, y yo la vi. O sea, miré el código aquí y estaba en una caja allá. Y vino otro de la tienda y le digo, ¿me puedes bajar aquella caja que ocupo de esos codos? Y estaba conmigo el que está haciendo el trabajo. Y vino el muchacho y dijo, y ya le dije a estos dos que no hay. No, inmediatamente, lo bueno que yo estaba estudiando esto, si no me hubiera puesto violento.
Inmediatamente se puso así. Ey, ey, le dice, yo estoy comprando. Le dice, y aparte tú no sabes. Y comenzó ahí. Le digo, hermano, cálmese. Tal vez él no lo había visto. Sí, pero ese trabajo ya, y me costó calmarlo. Porque en la violencia viene la destrucción. El otro se pone violento y gloria al Señor. No estuviera aquí predicando yo, amén. O en la cárcel o en el hospital. Así que la violencia produce la destrucción. Tenemos que tener cuidado en eso. En Apocalipsis nos enseña acerca de lo que produce la violencia. Apocalipsis capítulo 9, verso 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego, ¿cómo dice? Casi mi nombre, amén. Apolión. ¿Saben que esta es una fuerza maligna que está en los abismos? Está ahí en los abismos. Y cuando usted entra en la murmuración a ponerse violento, inmediatamente ese espíritu opera y sale. Y por eso es que hay destrucción. Por eso el cuidado que debemos de tener los hijos de Dios. Ese es un ángel caído. Es un ángel caído que está ahí. Y él opera en la violencia. Él opera en la murmuración. Él opera en la crítica. Él opera en todo esto. Y cuando hay algo que empieza a moverse, entonces ese espíritu se mueve y entonces comienza a operar. Y eso trae destrucción consigo. No es así nada más que una murmuración se quedó por ahí nada más. Así que la Biblia enseña que un destructor se ha levantado en contra. Cuando la murmuración llega, debes darte cuenta. Cuando murmuras, sabes que algo opera, algo se levanta en contra de aquello que estás diciendo o en contra de lo que te están diciendo. Así que tenemos que seguir entonces los pasos acerca de lo que Dios dice que no debemos de murmurar. Tenemos que seguir esos pasos con mucho cuidado cada uno de nosotros. En Ezequiel capítulo 28 habla que Luzbel, el ángel caído o Satanás, se rebeló y murmuró contra Dios, se puso violento contra Dios y Dios no le perdonó. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué hizo? Comenzó a murmurar. ¿Qué hizo? Comenzó a difamar. Por eso vamos a ver que toda esta palabra de la murmuración van ligadas. Van ligadas. Y todo trae consigo. Entonces comenzó a operar, comenzó a decir, comenzó a desacreditar. ¿Por qué solo Dios? ¿Por qué solo esto? Y comenzó. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que una parte de los ángeles los arrastró a causa de esto. Y nosotros vemos la consecuencia que trajo todo esto. El verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes
te pondré para que miren en ti. Y ahí comienza a hablar acerca de la caída, ahí comienza a hablar, pero todo comenzó con la murmuración. Estaba bien, era hermoso. Dios lo puso en lugar especial, se movía sobre las piedras de fuego, todo eso, pero no fue suficiente. Él fue más allá y cometió iniquidad, se llenó de violencia y fue destruido. El cuidado que debemos de tener cada uno de nosotros. Y hoy es popular en el mundo en el cual estamos la destrucción, la violencia. Nosotros miramos ahora en día cómo se hace todo más violento, cómo se irrespeta las leyes. Antes, cuando uno estaba pequeño, uno miraba a un uniformado, era un respeto, era algo que, o sea, era una autoridad. Hoy en día le pueden gritar, le tiran cosas, queman sus autos, hacen cuánta cosa. ¿Por qué? Porque el mundo se ha puesto violento, porque el mundo no respeta. Pero estamos hablando de aquellos que no conocen a Dios. Amén. Nosotros que conocemos a Dios debemos de saber que las autoridades se deben de respetar. ¿Cuántos dicen amén? Todo aquello que ejerce autoridad en casa, todo aquello eclesiástica, todo aquello del gobierno, todo debe de tener un respeto y nosotros debemos de respetar. Por ejemplo, porque hoy todo el mundo pide justicia, ¿sí o no? Todo el mundo, los diferentes grupos piden justicia. ¿Y qué no se hace justicia? Mi pregunta es, ¿qué es justicia? ¿Alguien me puede decir qué es justicia? Vamos a entrar en una definición acerca. ¿Por qué? Porque justicia la podemos ver desde el área humanista. La justicia la podemos ver desde el área religiosa. Pero en realidad, esa es, en realidad, la justicia que la Biblia habla, la justicia que Dios enseña. Quiero leerles esto. Pero ¿qué dice Dios acerca de la justicia? ¿O qué es justicia? Según el carácter de Dios, la justicia es un atributo divino que implica la rectitud y equidad y conformidad con la voluntad de Dios. Si una persona no está contenta, si una persona no respeta las leyes, lo que Dios dice, lo que Dios establece, entonces no está practicando la justicia de Dios, porque la justicia de Dios lo va a llevar a la obediencia a Dios. Y podemos poner cuántos pasajes acerca de la justicia de Dios. Así que cuando usted practica la misericordia, es la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios se obtiene a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y desde ahí en adelante nosotros miramos la justicia de Dios y nosotros practicamos la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es el carácter de Dios manifestado en nuestras vidas. Así que, en resumen, la justicia, según el consejo de Dios, se centra en la rectitud, la equidad y la obediencia a sus mandamientos. Por eso la palabra pecado es tan amplia. Hoy hablaba con una persona al respecto, porque me dice, no, yo no voy a la iglesia, pero yo no cometo pecado. Le digo, ¿qué es pecado para ti? Porque en la iglesia solo enseñamos una parte del pecado nada más: fornicación, adulterio, borrachera, ¿sí o no? Pero no enseñamos la otra parte. La palabra enseña cuando dice: apartados de mí, hacedores de maldad. Si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, ese es pecado. Si Dios le dio dones para edificación del cuerpo de Cristo, le dio ministerio, le dio talento para el cuerpo de Cristo, y usted no lo hace, le es pecado. Por eso la palabra del Señor dice que si de un vaso de agua das, de ese recibirás recompensa. O sea que pecado es aquello que Dios le dio para que usted sea y usted no es. O sea que la palabra pecado es muy amplia. ¿Cuántos están en pecado? Así que es tan importante saber esto. Así que la Biblia enseña acerca de la voluntad, que está ligada
a rebelión. Yo quiero, tengo ahí para que usted en la casa lo busque, amén. Le puse ahí a Milka que me lo pusiera en la pantalla, le mandé una fotografía y que usted en la casa pueda obtenerlo. Mire, 13 palabras hebreas son traducidas como violencia, pero tienen un significado secundario que define la plenitud de la violencia. Y ahí se encuentran todas. Me dejó ciego la pantalla, ¿ven? Y podemos trabajar con diferentes palabras. Vamos a trabajar con la 3581, que es una de ellas. O sea que usted puede buscarlo ahí, puede tomarlo ahí y puede con más tiempo en casa. Porque si nos ponemos a hablar con una de ellas, estudiaba la palabra jamás, lo violento que es, ¿verdad? Esa palabra y cómo se practica muchas veces dentro de la familia, dentro de la iglesia, y no le tomamos sentido o lo pasamos por alto. Pero toda la violencia que hay en contra de todo esto. Así que el cuidado que debemos de tener cada uno de nosotros. Así que vamos a entrar un poco en la enseñanza. Amén. Amén. Glorioso Dios. Hubiera aprovechado cuando le dije que nos hubiéramos ido. Amén. Así que vamos a poner nuestro corazón, amén, a la enseñanza. Y vamos a examinarnos a nosotros mismos, amén, para que Dios pueda trabajar en cada uno de nosotros. Así que tenemos que tener cuidado, porque hoy hay violencia en todas partes. Violencia a los niños, violencia a los padres, violencia a la mujer, violencia a las autoridades, violencia a todo, violencia a los hombres, a todo. Hay violencia. Así que el cuidado que debemos de tener para nosotros no caer en este error, porque lo que se escribió para nosotros. Así que no tenemos que rebelarnos con nuestras autoridades, tenemos que bendecir nuestras autoridades, tenemos que dejar. Si yo le pregunto, ¿usted ha murmurado? Y tal vez usted diga, no, mire que yo no lo he hecho. ¿Ha difamado? Y diga, no, tal vez no lo he hecho. Pero ¿qué le parece si le dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros? Si le decimos, Espíritu Santo, trabaje en nosotros. Y que el Espíritu Santo nos revele. Porque si yo le digo a usted que usted es violento, se puede enojar conmigo, me puede golpear. Mejor dejemos que el Espíritu Santo trabaje. Y cuando el Espíritu Santo trabaja, usted lo acepta. Pero si el Espíritu Santo no trabaja, usted no lo acepta, por mucho que se lo diga. Pero cuando dejamos que el Espíritu haga las cosas, entonces sí es cierto. Sí es cierto, fíjese que yo tengo esta parte. Así que 13 palabras que usted va a estudiar ahí y el significado a cada una de ellas, y lo va a llevar a rebelión, que es una de las que vamos a trabajar, iniquidad. Así que cobra fuerza. Por eso David expresaba, mire el Salmos, segunda de Samuel capítulo 22 verso 3. Mire las palabras de David. Lo que David dice aquí: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. ¿Qué dice? De violencia me libraste. Aquí la frase es que me han hecho violencia, pero yo no he hecho violencia. Porque dijimos que la violencia produce consigo, y entonces el poderse cuidar de no ser violento. Y David dice: Señor mío, Dios mío, líbrame de violencia, me libraste. Así que ahí la calumnia, todo esto son
si usted los ve en el hebreo, los va a encontrar, y todos compaginan contra sí. Se han calumniado, han violentado. Y esto tiene consigo un propósito: desestimarte. ¿Te han calumniado alguna vez? Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuántos alguna vez han sido calumniados? ¿Cuántos alguna vez han sido calumniados? No, ya, déjelo ahí porque se va a poner a llorar. Ay, a mí me calumnió. A mí me calumniaron. A todos. ¿Y cómo se ha puesto usted? Así que recuerde, el diablo se llenó de violencia y empezó a calumniar y entonces él vino y trajo todo esto que hizo allá, que engañó a los ángeles caídos. Entonces lo trajo a la tierra, y es el sistema que se mueve en la tierra, que opera en la tierra. Pero lo dificultoso que en los últimos tiempos no solo se está moviendo afuera, sino que también ha venido a la iglesia. Y el cuidado que nosotros debemos de tener de cerrar esa puerta, que no puede entrar. Sabemos lo difícil que es, lo calumniador que es, lo malvado que es, y nosotros debemos de conocer la palabra. Por eso la palabra dice que Jesús lo derrotó. Amén. Porque Jesús no actuó de la manera que Él actuó, con violencia, mas dice que como cordero mudo fue llevado al matadero y no abrió su boca. Ahí venció al enemigo. Jesús no respondió con violencia. No respondió con violencia. ¿Por qué? Porque Jesús muchas veces lo motivaron a que fuera violento. En Samaria hablábamos acerca de que le dijeron que ¿quieres que descendamos fuego sobre estos samaritanos? Fue llevado a la violencia. ¿Podía Jesús descender fuego y quemarlos? ¿Usted lo hubiera hecho? Fue excitado, pero dice que más no abrió su boca. Amén. Así que tenemos que tener cuidado. Y hubieron muchas maneras en las cuales Jesús fue llevado a que fuera a ser violento. Usted sabe, Pedro sacó y la espada cuando vinieron a traicionar a Jesús. Inmediatamente sacó su machete y voló una oreja, porque esa es la reacción, y el enemigo quiere que así reaccionemos. Pero Jesús le dijo que guardara su espada. Y eso es un antídoto, hermanos, que congela al enemigo. Amén. Así que la calumnia tiene consigo muchas cosas. Y una de las cosas es debilitarte. Y cuando cuando aceptas la calumnia, entonces te debilita y dices: ¿para qué voy? Ya no voy a ir. Ya no me ven bien. Ya te debilitaron. Aunque no lo estén viendo, usted cree que lo están viendo. Aunque dos estén hablando de otra cosa, de fútbol, cree que están hablando de usted. Porque usted ya está debilitado, porque usted aceptó. Mira lo peligroso que es, amén. Pero eso aquí no ocurre, amén. Y esta calumnia dice que se va a manifestar más en el tiempo final. Mucha gente queda contaminada con la calumnia. Se hace una calumnia contra todo. Hoy en día contra todo, hermano. Absolutamente contra todo. De todo se burla. Así que vamos a seguir. La calumnia es un deseo de lastimar. Cuando usted calumnia, por eso el cuidado que debemos de tener. Por eso, si a nosotros no nos consta algo, no tenemos que hablar. Amén. Porque puede ser una calumnia. Y el propósito de
cuando se origina la calumnia, que esta persona va con esta va con esta va con esta, y el otro va con el otro, el otro con el otro, el otro con el otro, el otro con el otro, hermano, echaron a perder a aquella persona o a aquella familia. Echaron a perder aquel matrimonio, echaron a perder a aquel buen hermano, echaron a perder a aquel buen danzador, a aquella que servía, a causa porque te va debilitando poco a poco. Y entonces tú reaccionas con violencia. Ya no voy a servir más. Reacciona de esa manera. ¿Usted ha reaccionado de esa manera? Qué bueno que no. Te hace violento. Uno tiene amigos en el ministerio que los han calumniado. Y usted ve, y más que todo en las redes sociales, amén. En las redes sociales, la calumnia. Hay un pastor de Guatemala, ¿no? Que lo calumnió una televisión importantísima en Estados Unidos, por no ser la más importante, ¿no? Que había hecho el templo con lavado de activos. Y públicamente salió hace como unos 4 años. Y muchos le pusieron el like y hasta dijeron, sabía, porque se hacen profetas después, amén. Le estoy hablando de gente, amén. De gente que aplaude, de gente que levanta las manos. Por eso el cuidado que debemos de tener. ¿Qué pasó? Vino este pastor y puso una contrademanda. Y le ganó la contrademanda, 24 millones, eso no lo cuentan. Como no tuvieron cómo probar la difamación, entonces los contrademandó y le dieron 24 millones. No le fue nada mal, ¿verdad? Así que, pero se imagina, pero todavía hay gente el día de hoy que, como lo dijo esta cadena, todavía cree que ese templo se hizo con lavado de activos. Porque los otros no dijeron, no pidieron perdón públicamente. Y se quedaron con eso. Y eso es tan terrible. Pero hasta el día de hoy, por eso, si a uno no le consta, si uno no miró, no oyó, entonces mire, porque puede ser una calumnia. Puede ser algo que viene saliendo desde, ¿sí me explico? Desde los abismos. Ese espíritu se opera, hermano. Y por eso siempre hay que estar cerrando esa puerta, orando. Que no debe de haber calumnia, que no debe de haber todas estas cosas, amén. Porque son peligrosas. Proverbios capítulo 6, verso 19. El testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. El cuidado que se debe de tener de no sembrar discordias. Dice la Biblia que nosotros somos uno en Cristo, amén. Somos un cuerpo en Cristo, amén. Mire, a mí me da gusto verlo a usted en la iglesia. No, le estoy diciendo la verdad, me da gusto verlo. Yo no sé si a usted le da gusto ver a su hermano, pero a mí, yo venir a la iglesia, hermano, es un gustazo verlo aquí. Porque somos hermanos en Cristo. Porque oramos los unos por los otros. Porque juntos hacemos culto al Señor. Pero se imaginan en discordias, en pleitos. ¿Cuántas veces hemos sido calumniados? Pero ¿qué decía David? En 2 de Samuel 22:3. Líbrame. Y es un canto que se canta, ¿no? Ese de 2 de Samuel 22, verso 3. Líbrame, Señor. Líbrame de hacer violencia. Líbrame de los que me hacen violencia. Líbrame de yo hacer violencia. Mire, aquí en Números 14, 37 tenemos un pasaje de la Escritura. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Qué terrible, amén. Lo que murmuraban
fuertes sanciones. Deuteronomio capítulo 22, verso 17. Habían sanciones para los que murmuraban. ¿Se imagina usted? No, hombre, yo ya tuviera cuántas demandas, amén. O limpio, amén. Pero se imagina, habían sanciones. En Deuteronomio capítulo 19, verso 19, vamos un poco adelante, amén, porque no, hombre, ese reloj me está haciendo violencia, va bien rápido, amén. Pero ahí están los pasajes, Deuteronomio 22, 17, Deuteronomio 19, 19, ahí están los pasajes en los cuales usted puede leer y cómo se retribuía cuando usted cometía un acto contra alguien y usted difamaba a esa persona. Usted tenía que pagarle a esa persona. Tenía que pagarle de igual manera como lo hizo para que quedara a mano. Violencia familiar. Violencias que se reciben. Y le digo esto porque, hermano, se tiene que ser sanados. Me recuerdo, yo no le encontraba la vuelta a un hermano ya hace unos años, ya hace unos años atrás, que por nada algo le decía a uno, algo le corregía, y no tanto que le corregía, le quería ayudar, pero usted le decía, y no, hombre, ¿para qué? Inmediatamente a la defensiva. Y un día fuimos a comer, yo, vamos a comer. Dije, ¿por qué? ¿Por qué reacciona de esa manera? Y me empezó a platicar su vida, cómo había sido. Y había sido una vida tan difícil. Se había criado solo con su mamá. Y él deseaba ser hombre. Él deseaba ser hombre porque su mamá era sola y llegaban los hombres en la noche, los borrachos, y lo bajaban a él de la cama y cuántas cosas. Y le dije, algún día voy a crecer y me voy a vengar de todo esto. Entonces, él había sufrido violencia desde niño. Entonces, la reacción, ya hoy que él se podía defender, es que cuando le decían algo o lo corregía, él respondía de esa manera, porque había sido algo que había estado ahí en el corazón y había una reacción en cuanto a ello. Y entonces el cuidado que debemos de tener, que tal vez hemos recibido violencia de los padres, violencia de un hermano. Más que todo los hermanos mayores, ¿no? Los hermanos mayores, cuando pues no se tiene a Dios ni nada, como que se aprovechan del menor, ¿no? Como que va el menor por ahí, como que dan ganas de darle un sope. Así como es como un antojo. Entonces, y aquel hermano menor, a usted se le olvida, pero él que aguantó el leñazo, no. Entonces, van esas violencias en las casas, ¿no? Violencias, por ejemplo, usted vio que, usted como hijo vio que su mamá fue maltratada por su papá, que la golpeaba y todo esto. Y usted, el cuidado que debe de tener de no ir en contra de su papá. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el hijo debe de honrar padre y madre. Ya ese es problema de la mamá si está aguantando ahí por dunda, amén. Pero es problema de ella, es problema de matrimonio. Usted es un hijo que debe de honrar y no debe de meterse en los problemas familiares, amén, de su papá y de su mamá. ¿Cuántos dicen amén? Pero si te hicieron violencia, tienes que ser sanado. Usted tiene que ser sanado. Si usted sufrió violencia y un tío, si usted sufrió violencia en la escuela, sufrió violencia, usted debe de ser sanado. ¿Por qué? Porque si no es sanado su corazón, entonces usted va a reaccionar mal. Porque es algo que está ahí y tiene que ser sanado. ¿Cuántos dicen amén? Diga, yo quiero ser sanado. Por eso la palabra dice, bienaventurados los misericordiosos. Miren lo que dice la Biblia, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que es un círculo. Eres misericordioso, vas a alcanzar misericordia. No eres misericordioso, no vas a alcanzar misericordia. Es un círculo que se mueve y que tenemos que estar nuestro corazón sanado, aunque hayamos recibido crítica, aunque hayamos recibido difamación, aunque hayamos recibido violencia. Tenemos que tener ese cuidado. Primeramente, hay violencia en la casa.
A los que hay hermanos o hay personas que tuvieron más de una casa, de dos casas, ¿no? En mi caso, dos casas. La casa de mis papás y la casa donde me casé, y hay dos casas, amén. Pero pues han habido situaciones difíciles, que se ha muerto el papá, que se ha muerto la mamá, y pues llegó otra casa, porque cuando se forma una familia es una casa. Y así sucesivamente, y cuántas cosas, ¿no? Entonces unos tuvieron 3 casas, 4 casas, 5 casas. Y es posible que en eso hubo violencia, pero el día de hoy Dios quiere sanarnos de todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a hablar un poco acerca del rey David. Del rey David, que dijo: líbrame de hacer violencia. Vamos a hablar un poco para irnos, porque si no, hombre. Su hermano mayor hizo violencia contra David. Su hermano mayor, cuando lo ve venir y le dice: ¿tú qué haces aquí? ¿Cómo dejaste las vacas, las ovejas allá solas? Yo sé para qué has venido. Tú has venido para mirar cómo nos despedazan. Por eso estás aquí. ¿Era verdad? No era verdad. Y eso usted lo encuentra en 1 Samuel capítulo 17, verso 28. Ahí tenemos el pasaje de la escritura. Y oyéndole hablar ayúdenme. Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Le dijo, mire, por eso está el cuidado que debemos de tener, amén, de pensar por otro, de decir por otro: esto lo está haciendo por esto, y esto lo dijo por esto. El cuidado que debemos de tener, inmediatamente. Yo conozco tu soberbia, le dijo, y la malicia de tu corazón. ¿Para qué has llegado? ¿Para qué has venido? ¿Por qué estás aquí? Yo conozco. Y mire, recibió violencia de su hermano mayor. ¿Qué decía David? Líbrame de la violencia. El cuidado, el emitir juicio contra otros. ¿Verdad que no nos corresponde a nosotros? De decir: ese se va al infierno, ese mi hermano es. Y no podemos ver que alguien vaya porque, hermano, lo hacemos pedazos. Y vamos con él. Y usted ya sabía que aquel vino a aquel grupo famoso y viera cómo le hacía. En la iglesia no danza, pero viera ya cómo le hace. ¿Y usted lo vio? No, me contaron. ¿Qué está haciendo? Violencia. ¿Qué debe hacer usted? Proteger a su hermano. Si se puede dar allá su ¿qué tiene que hacer? Orar por él, ¿sí o no? Y no contaminar a otro, porque ya el otro lo va a ver mal. Y así sucesivamente, ¿sí o no? Romanos capítulo 8, verso 33 al 35. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién justifica? ¿Se imagina? ¿Y uno? ¿Dónde queda uno? ¿Dónde es el papel de uno? Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué está haciendo Cristo? Intercediendo por nosotros. ¿Por qué?
Porque somos débiles. ¿Por qué? Porque no conocemos a amplitud la palabra pecado. ¿Por qué? Porque no conocemos los orígenes de la palabra, lo que Dios quiere decir a través de las palabras. Y en la ignorancia Dios está ahí perdonándonos a cada uno de nosotros. Nuestras culpas, nuestras debilidades, todo está Cristo intercediendo por nosotros. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y ahí comienza a hablar de todo aquello que no nos puede separar del amor de Dios, porque Cristo murió por nosotros, porque Cristo intercede por nosotros, y Cristo no está para juzgarnos a nosotros. Qué bueno es Dios con nosotros, amén. Un ejemplo en la Biblia de acusación. Dígame un ejemplo en la Biblia de acusación. Si no lo sabe, invénteselo. Pero un ejemplo de acusación. Segundo de Samuel, capítulo 16. Aparece aquí alguien llamado Simeí, que quiere decir el que anuncia, el que da espectáculo. Y comenzó, cuando miró venir a David, comenzó a hablar y este es este hombre sanguinario, ahí el hombre sanguinario, el hombre que, y comenzó a hablar en contra de este hombre, ¿no? Y dice, y vino el rey David hasta Baurín, y aquí que salió a uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba, ayúdeme, Simeí, hijo de Gera, y salía, ¿qué dice? Maldiciendo. ¿De qué casa era? De Saúl. Verso 6. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. ¿Qué hubiera hecho usted? Salía a la carrera y dejar solo a David. Y decía Simeí, maldiciéndole, fuera hombre sanguinario y perverso. ¿Era David eso? Verso 8. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. ¿Había sido el culpable de David de eso? No había sido el culpable David de eso. En lugar del cual tú has reinado, Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y ayúdeme. Aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Verso 9. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. ¿Cómo reaccionó él? Con violencia. Con violencia. ¿Cómo hubiera reaccionado usted? Ay, Señor. Verso 10. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros? Mire, David dijo: es posible que yo haya hecho, es posible que yo haya sido esta persona, y Jehová lo mandó. Y yo puedo decir, yo creo que sí había hecho violencia. Pero David, ¿qué dijo?
líbrame. ¿Lo libró el Señor de esto? Lo libró el Señor de esto, amén. Y Dios quiere librarnos a nosotros, amén. Así que el cuidado que debemos de tener. Así que primero, su hermano lo difamó, habló en contra de él. De ahí vino de la casa de Saúl y también violencia. Su hijo también cometió violencia contra David. También su hijo Absalón cometió violencia. Segunda de Samuel, capítulo 15, del 2 al 4. Mire usted que cuando estaba David reinando y Absalón comenzó a tener, mire hermano, el cuidado que debemos tener cuando ya tenemos un carrito, ¿eh? Cuando tenemos el carrito más feo, pero ya cuando tenemos el carrito ya que ya tiene aire acondicionado y todo eso, hasta nos dan ganas de comprar anteojos, que no está nada de malo, amén. Pero ya empezamos a ver de menos, amén. Y el cuidado que debemos tener, ¿por qué? Porque se va adquiriendo poder, amén. Y ya después que esto y que lo otro, y si Dios lo engrandece, usted debe mantenerse humilde, amén. Que Dios sea siempre su fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, en este caso, Absalón se levantó y hizo violencia contra su padre. El cuidado que debemos de tener cada uno de nosotros a no ser violencia. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía al lado del camino, junto a la puerta. Y mire, y a cualquiera que llegaba por ahí, comenzaba: ¿de dónde vienes? ¿Y cuáles son tus problemas? Yo ya me imagino la cara de Absalón, ¿va? No te van a escuchar. El rey, ¿qué te va a hacer caso? Y suspiraba Absalón. El verso 3 y verso 4. Si tan siquiera fuera yo rey. Si ustedes votaran por mí para ser rey, yo. Se levantó. Mire, ya comenzó el criado allá. Comenzó su hermano mayor. Comenzó su hijo a hacer violencia en contra de David. Ya miramos 3. Pero ¿qué decía David? Líbrame, Señor, de hacer violencia. Líbrame. También recibió violencia de su suegro. ¿Cuántos han recibido violencia de su suegro? Violencia hecha por su suegro. Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 8. Aquí comenzó a mentir Saúl en contra de David. La tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. O sea, estaba enojado contra David. Estaba diciendo algo que no era, algo que David no había hecho, pero le estaba echando la culpa a David, su suegro. Así que ya tenemos el hermano de la casa de Saúl, tenemos su hijo y tenemos el suegro de Saúl haciendo violencia. Así que su hermano, su hijo y todo esto hicieron violencia. Pero aquí viene lo más difícil: violencia de su esposa. Su esposa le hizo violencia también a David. Le dijo algo que no era. Cuando va Saúl y va a la casa de Mical y le dice: no, él escapó, él esto, y comenzó a inventarle una historia. Claro que si Saúl se da cuenta que le está mintiendo, le huele la cabeza, como a Jonatán o a Jonathan. Amén. Lo hace porque lo hace. Era sanguinario. Y le comenzó a contar la historia. Y usted la va a ver en el verso 11 al 13. Ahí cómo fue. Cómo es que Mical le dice a David: ¿sabes qué? Si te quedas aquí al amanecer, te matan. Porque hay espías que ha puesto mi padre para matarte.
¿Por qué? Porque Saúl andaba buscando a David para matarlo. Mire, aproximadamente hizo 22 intentos de muerte de Saúl para matar a David. Y una de ellas dice que en un intento que hizo, agarró una lanza y se la aventó. Usted sabe o sea, Saúl dice la Biblia que era fuerte, amén. O sea, no era una lanza, no es que agarró Francia una lanza, pues ni asusta, ¿no? Era soldado, era guerrero, amén. Tenía o sea, que ese hombre dejara ir una lanza, tenía puntería, era diestro. Y dice que cuando le aventó la lanza a David, y David reacciona y dice: yo creo que me quiere matar. El cuidado, pero mire aquí en esto, el cuidado que debemos tener. Mical comenzó y le inventó una historia falsa. Le inventó y le dijo: no, es que me dijo esto, y que si no hacía esto, y comenzó a inventar. Su mujer le dijo: es que me obligó. Mentira. Ella colgó por la ventana un lienzo para que se fuera. Si tanto lo amaba, se hubiera ido con él, ¿sí o no? El día esa noche que escapó, se hubiera ido con él. ¿Lo amaba? Ay, santo Dios. En estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, yo espero de que usted ame, amén. Que si a usted lo mandan, que también se vaya a ella, amén. O de perdida que lo mande a traer. El cuidado que debemos de tener. Pero mire todo lo que David sufre, amén. Por eso al final, mire qué hermoso. Al final lo que dice la Biblia acerca de David. David dijo: Señor Salvador, ayúdame de no cometer violencia. Y con esto termina David sus días. Cuando llegó a sus últimos días de su muerte, y sus últimas palabras de David fueron: así dijo David, el hijo de Isaí, el varón que fue levantado en alto, el ungido de Israel. Y dice: el dulce cantor de Israel. Dios lo libró de la violencia. Dios lo libró de cometer violencia. Y que nosotros seamos librados de igual manera como David dijo, de cometer violencia, de que nos hagan violencia. Debemos de ser librados cada uno de nosotros. Quiero terminar con esto. Y ya que estamos hablando de la, primero aterricé y voy a volver a despegar, amén. El cuidado, mire hermano, porque la difamación puede comenzar como un juego, ¿sí o no? Como un juego puede comenzar la difamación entre la pareja. Pueden estar ahí en un cumpleaños, pueden estar ahí en una reunión familiar, y de repente la esposa dice: si vieran cómo ronca este. Y si él no reacciona de la manera adecuada, ¿qué va a decir? Y a ti te llenan las patas. ¿Y qué va a decir ahí? Y a ti las alas. Y se comienza y se hace un pleito por causa de algo impropiado. Tienen que saber que su esposo ronca. No. Me gustó una vez en uno de los campamentos que fuimos. Se quedaron dos hermanos y sus esposas no llegaron. Ya hace unos años no llegaron. Se desvelaron los dos. Los dos se desvelaron. Y mientras estábamos comiendo ya a mediodía, pues llegaron sus esposas al siguiente día. Y dice uno: cómo ronca este. Si yo hubiera sabido, ando clareadito, no he dormido nada. Este sí ronca. Pero la mujer salió a defenderlo. Dijo: no ronca.
Dijo, no, no ronca. Solo arrulla nada más. Lo defendió. Eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer. Defender. No decir cosas imprudentes. Amén. El cuidado que debemos de tener. El cuidado, el respeto, hermano. Y el respeto, usted sabe, comienza en casa. El respeto debemos de no violentarlo. Dijimos al principio, porque Apocalipsis enseña que hay un espíritu que opera en los abismos. Y cuando usted comienza a cometer violencia, cuando usted comienza a cometer estos tipos que estamos aprendiendo, estas palabras que estamos aprendiendo, se activan los infiernos. Y entonces viene el destructor y destruye las cosas. Amén. Y nosotros no queremos ser destruidos. Así que David dijo, líbrame. ¿Cómo va a decir la iglesia? Líbranos de hacer violencia. Amén. Porque el propósito de hacer violencia es debilitarlo. Y usted ya sabe. Usted sabe perfectamente bien. Cuando a usted le han dicho, hermano, usted no puede predicar. Y tal vez es una verdad, ¿sí o no? Tal vez es una verdad. Yo aprendí a no enojarme. Porque pues sí la verdad. ¿Quién se enoja por la verdad? Nadie. Y ya. Hermano, yo creo que usted, mire, usted es bueno para todo. Hermano, por favor, no cante. Voy a sacar mi violencia, amén. Tenía como un año de. Estaba mi esposa que conoce bien, y creo que estaba bien la cuñada de Dani. Y estábamos ensayando un coro. Y a mí no hallaban una persona que había estudiado en Japón y que no sé qué y que no sé cuánto. Y empezó a las voces, amén. Y ahí estábamos ahí buscando la voz, amén. Y yo, ¿qué cosa, digo yo? Y hasta que dijo que encontró la mía aquí. Ahí, usted do. Ok, do. Y empezó a ver qué clase de do. Que do mayor, que do menor, que do caído. Y me dijo, ¿sabe qué? Y en eso venía mi hermano también y ya lo pusieron. Sí, también do. Y el problema es que usted en grupo, usted canta bonito, ¿sí o no? Usted de abajo, usted cree que puede cantar, que le den el micrófono. Y en grupo, pues todos, amén, nos lamentábamos. El problema fue cuando uno a uno. Y pasa mi hermano y dije, que lo pasen a él primero, que lo descalifiquen primero a él. Y pasó. Sí, no tenía voz de cantante, tenía voz de predicador. Le dijo la muchacha, con todo respeto, hermano, no va a participar, no nos ayuda su voz. Yo, las antenitas de mi hermano. Y son de esas veces que no quiere que te toque a ti. Y que ahí voy. Usted se queda quedito, a usted le gusta el chisme, hermano. Y queda. Y mire, yo ya me había descalificado solo. Y comencé a lamentarme, amén, de lo que me habían enseñado. Y sorprendentemente dijo, es la voz principal del coro. Me están haciendo violencia ustedes. Me dijo, usted va a ser la voz principal. Mire, usted tiene, me dice, poca, de lo que yo tengo de ser maestra, solo como 3 me he encontrado. Mire, y aquí tengo testigos. Como 3 me he encontrado de un do caído. Y yo hasta el sol de hoy no sé qué es eso, amén. Por alguna razón no se hizo el dicho canto. Se quedó nada más ahí, nada más Entonces, después dije yo, bueno, soy el mejor cantante de la iglesia. Pero habían otros hermanos que les gustaba, amén,
cantar. Dije yo, bueno, para que ellos no se sientan ofendidos ni nada de todo esto, entonces yo voy a seguir predicando y que ellos sigan cantando para que todos estemos en paz, amén. Así que no es que no canto, no porque no puedo cantar, pero lo maravilloso que es. Me acuerdo que estaba un hermano, a mi hermano, hasta el sol de hoy, cuando nos acordamos de esa historia. Nos acordamos de esa historia, es que fue tan difícil. Lo bueno que creo que ya sanó él de eso, amén. Y nosotros el día de hoy, y pareciera que muchas veces fuimos descalificados. Muchas veces no hubo la sabiduría correcta. No tuvieron las palabras adecuadas, aunque haya sido verdad. Aunque el hermano haya pecado, aunque el hermano haya caído, aunque el hermano hizo cosas incorrectas, debemos de amonestarnos con amor. Debemos de usar las palabras correctas, ¿sí o no? No las palabras como se usan ahí. Ahora en día hay muchos que dicen verdades, pero que dicen verdades que creen que otros dicen verdades. Y ese cuidado que debemos de tener. Y usted ve en las redes sociales, ponen ahí a alguien hablando, enseñando, y ellos se ponen ahí en un cuadrito chiquito, ¿ven? Y están moviendo la cabeza y señalando que lo que está diciendo es cierto. Y le están dando duro a los hermanos, le están dando duro a los predicadores, le están dando duro a la iglesia de Cristo, amén. Y hay mucha gente poniendo like, poniendo cosas ahí, amén. Si vamos a decir algo, si vamos a hablar la verdad, que sea la verdad de Dios en las redes sociales. Si vamos a decir algo que es una verdad, que debe de ser una verdad conforme a la palabra del Señor. Pero que sea la palabra, que no sea la verdad de otro, que sea nuestra verdad revelada. Lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, nosotros debemos de hacerlo. Yo quiero que se ponga en sus pies usted. Y quiero terminar con esto. ¿Usted ha murmurado? ¿Usted se ha rebelado contra alguien? ¿Usted ha dicho algo que no ha visto? ¿O usted ha hablado algo que usted no escuchó? ¿Usted participó? Hay personas que están en alta estima, pero de repente alguien vino y dijo algo que no vio, no le constó. Vino y dijo y arruinó ese testimonio. Yo creo que gracias al Señor que en Cristo te ama, siempre hablamos de cuidarnos los unos a los otros. Y una de las cosas que le he dicho es, y más los que enseñan, los que predican, no podemos hablar de otras iglesias. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que no están haciendo? ¿Qué es lo que han dejado de hacer? ¿Qué es lo que están haciendo? Ese es problema de ellos. Nosotros tenemos una verdad y tenemos una responsabilidad aquí como iglesia y como parte de que usted es en el cuerpo de Cristo. Les decía a los hermanos ayer que es difícil cuando escuchas a un pastor decir: voy a decir esto porque pocos se atreven a decirlo. Qué feo se escucha, ¿no? Y alguien tiene que decirlo. Yo cuando escucho esas frases digo, qué difícil. Y cuántas frases que escuchamos, ¿no? Cuántas malas frases que escuchamos que pareciera que son buenas frases. Porque el objetivo no es de que lo miren a uno, el objetivo no es de que lo tengan como el mejor predicador, el objetivo no es que lo tengan como el mejor pastor, el objetivo es que la palabra sea enseñada y que la palabra sea obedecida. Eso debe ser el centro de todo. Y que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca
como fortaleció a David. Y David sufrió desprecio por su hermano, por los criados de Saúl. Y fue llevado y pudo hacer violencia no solo una vez. Tuvo a Saúl en sus manos, pero no hizo violencia contra Saúl. Tuvo en sus manos a su hijo, no hizo violencia contra su hijo. Tuvo en sus manos a Mical, no hizo violencia contra Mical. Por eso la historia de David termina como el dulce cantor de Israel. Que nosotros terminemos nuestra carrera, hermanos, sin hacer violencia, siendo guardados de la violencia. Amén. Porque el propósito de la violencia es quitarte la defensa, hacerte sentir menos, hacerte sentir mal, hacerte sentir que no vales nada, hacerte sentir rechazado, hacerte sentir despreciado, hacerte sentir que no tienes, aleluya, honor, no tienes lugar, no tienes cordura. Entonces cuando da lugar, entonces porque eso es el objetivo de la violencia, debilitarte. Y si alguno ha sufrido violencia, que el día de hoy se levante en el nombre poderoso de Cristo Jesús y diga: yo voy a caminar y voy a ser librado de la violencia. No importa de dónde así haya venido la violencia. Si la violencia vino de un hijo, si la violencia vino del esposo, si la violencia vino del suegro, si la violencia vino de la suegra, si la violencia vino de un hermano, si la violencia vino en el trabajo, si la violencia vino de la escuela, si la violencia vino de la universidad, de donde haya venido la violencia, le vamos a decir: Señor, líbranos de la violencia. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos un momento y dígale: Señor, si usted ha sufrido violencia o sufrió violencia, y aquí hay, hermano, para trabajar violencia sexual, hermano, cuánto hay que trabajar en la palabra jamás y de cuánta violencia. Pero si usted todavía sufre de algo, que le hicieron violencia, que lo desacreditaron, que hablaron de usted mentira, que esta sea la hora que usted diga: Señor, yo perdono, Señor. La Biblia dice: perdonad a los que nos ofenden. Y si usted ha sido ofendido, si usted ha sido traicionado, si usted por alguna razón le abrió las puertas a alguien, le abrió su corazón y lo difamó, dígale: Señor, líbrame de cometer violencia, líbrame de los que me hacen violencia. Y si usted ha cometido violencia, usted ha murmurado, usted ha dicho algo en contra de su hermano que a usted no le consta, que a usted le contaron, la palabra enseña: no imita juicio contra los ancianos, no imita juicio. Para emitir juicio se necesita un testigo, 2 testigos, hasta 3 testigos, y tiene que ser con la persona que cometió la falta. Si usted ya involucró a otro, no se vale. Si usted va con la persona, pero usted ya le dijo a otros, ya no tiene validez. Tiene validez que usted agarre a 2 personas con madurez y va y le dice: hermano, yo te vi haciendo esto incorrecto, yo fui ofendido por esto, o por la razón que sea. La palabra nos enseña cómo hacer. Pero si ya lo hicimos y emitimos juicio contra alguien, le podemos pedir perdón al Señor. Decirle: Señor, perdóname, hablé mal, estaba enojado, o enojada si es hermana, me enojé y hablé mal. Perdóname, Señor.
Ya hay cosas que no se pueden remediar, pero sí hay algo que podemos hacer: pedir perdón. La Biblia dice que cuando reconocemos nuestras faltas, dice que Él es amplio en perdonar. Si hemos murmurado, si no hemos estado contentos con nuestros gobernantes, contentos con nuestra economía, hemos murmurado con nuestra economía, hemos murmurado con el estatus social, hemos murmurado con la casa, hemos murmurado con el trabajo, hemos murmurado contra las leyes, hemos murmurado contra los líderes eclesiásticos, hemos murmurado contra la iglesia, le podemos pedir perdón al Señor. Le podemos decir: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Vamos a cerrar la puerta al enemigo, para que el enemigo no se levante y no venga de los abismos a hacer destrucción. La Biblia nos enseña que la tierra fue destruida a causa de que los hombres se volvieron violentos y no reconocieron. Así que hoy nosotros reconocemos que nos hicieron violencia, pero que también hemos hecho violencia. Perdónanos, Señor. Gracias, Señor. Gracias.